Hola, mi nombre es Elizabeth Castillo Guzmán, soy profesora de la Universidad del Cauca, al sur de Colombia, y trabajo desde hace muchos años como investigadora en el campo de la historia de la educación, los fenómenos asociados al racismo, la discriminación y la construcción de proyectos políticos de organizaciones étnicas. La historia colombiana, desde el punto de vista de lo que significa el fenómeno de la construcción de la nación y de la identidad nacional, es muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la historia también de la escuela y la educación. Colombia es una nación que comenzó a construir lo que hoy conocemos como el sistema educativo a finales del siglo XIX y que concreta esta construcción a comienzos del siglo XX bajo la idea de la instrucción pública. Ese proyecto se caracterizó por una clara intención de lograr que la escuela fundara las bases racionales, emocionales y simbólicas de un sentimiento nacional, de un sentimiento con respecto a la patria. Así que se construyeron las distintas instituciones y también las reglamentaciones para crear una escuela que pudiera producir el imaginario nacional a través de las prácticas, las rutinas diarias dentro de la escuela, las filas, las cartillas, los textos escolares, el canto del himno nacional. Y de esa manera, durante buena etapa del siglo XX, entonces se va a intentar hacer de la escuela el gran proyecto de la fundación de la nación. Ese proyecto, sin embargo, no logró llevarse a cabo por distintas razones. Una de ellas por el nivel, digamos, de centralismo en el que se configuró la nación y la república y que llevó a tomar decisiones como declarar como no nacionales un conjunto de territorios y poblaciones que se quedaron por fuera de la agenda pública del siglo XX. De otra parte, los conflictos políticos, regionales y territoriales que hicieron parte de la historia del siglo XX también produjeron una situación difícil y que hizo inviable esa idea de lograr un sentimiento nacional y una identidad nacional colombiana propiamente dicha. Y un tercer elemento tiene que ver con la cultura política, porque el país transitó por una experiencia muy conflictiva, de poca tolerancia, de distintas situaciones de violencia que se van a agudizar a partir de los años 50, y entonces digamos que el tema de la identidad nacional, a diferencia de lo que sucedió con otros países de América Latina, no logró consolidarse como tal. Y algunos autores, como Alfonso Múnera, justamente ha denominado a este fenómeno el fracaso de la nación. Otros autores han preferido hablar de una identidad fragmentaria, que gravita entre regionalismos, identificaciones asociadas a un origen territorial, a una condición cultural. Pero lo que es cierto es que el tema de la identidad nacional colombiana es un tema sobre el cual no se puede producir la afirmación de que existe como tal o que se puede identificar comportamientos colectivos, actitudes colectivas que den cuenta de tal fenómeno. Más bien tenemos una experiencia fragmentaria con este tema de la colombianidad. Y creo que a propósito de eso, la obra de Gabriel García Márquez, por ejemplo, y la de Manuel Zapata Olivella, que son dos de nuestros grandes escritores, permiten comprender eso. Una nación que se hizo a espaldas de la nación, una nación que se construyó desconociendo los pueblos indios, desconociendo a los afrodescendientes y su importante presencia, no solo en las costas, sino en el mundo de la región andina, una nación que se construyó despreciando al pueblo por considerarlo ignorante, sucio, falto de cultura. Entonces todos estos elementos no produjeron una negación de la diversidad cultural lingüística que tenemos. Por el contrario, sirvió casi que como una condición que hizo que esa diversidad se reprodujera de modo muy significativo en distintos lugares, pero que al final del siglo XX, cuando la pregunta en la Constitución del 91 fue ¿quiénes somos?, tuviéramos que haber respondido, pues exactamente la colombianidad no es la respuesta a esa pregunta. Somos muchas cosas, muchos pueblos, muchas lenguas,
incluso muchos olvidos, que es un poco también lo que recoge esta intención decimonónica de una sola nación, una sola cultura y una sola lengua. Así que lo que podemos reconocer es que la escuela intentó hasta donde pudo, enseñó las canciones, hizo del himno nacional una práctica cotidiana, del saludo a la bandera, hizo la tarea desde el punto de vista de la didáctica y la pedagogía de la nación, pero no logró, por las razones que acabo de plantear, no logró nunca que eso llevara a su feliz término. Hay un episodio que es muy importante para comprender el papel que juega la escuela colombiana en los fenómenos que reconocemos como el racismo y la discriminación cultural, étnica, lingüística, de clase, y es lo que tiene que ver con la eugenesia, como un concepto, como un enfoque que fue muy importante en la producción de una pedagogía moderna y que se refiere a un momento de la historia nacional que transcurre entre los años 30, 40, 50, en el que un grupo de intelectuales muy prestantes, médicos, psiquiatras, entre los cuales se encuentra Bernal Jiménez, Luis López de Mesa, van a plantear algunas tesis referidas al problema de la raza y específicamente al tema de la degeneración de la raza colombiana, sobre el supuesto de una suerte de contaminación biológica que se dio en la mezcla entre el indio, el negro y el español, y que, digamos, va a poner de relieve a un individuo con unas características psicológicas, sociales, muy negativas, y que entonces valida la idea de que esa raza degenerada tiene que ser intervenida por medio de distintos dispositivos, la higienización, la medicalización, pero de manera importante quiero decir que la escuela, las prácticas pedagógicas se van a plantear como el escenario más potente para lograr superar esa tara histórica que se le reconoce a la forma del mestizaje colombiano. Así que la escuela colombiana va a transitar por un periodo muy importante de influencia de estos discursos higienistas, de la eugenesia, que van a centrar su interés, digamos, en el cuerpo, en la salud, en la higiene, en los modales, como una manera de intervenir el cuerpo social y de intentar configurar un otro que no se parezca al pueblo, a ese pueblo al que se le acusa de sucio, de no tener buenos modales, de no saber hablar, de no tener amor propio, de estar perdido en los temas del alcoholismo. Entonces la escuela colombiana pretende inventarse un otro que no sea como ese pueblo, y ese otro además tiene las características de un mestizo, más cercano a la idea de la blanquitud, por supuesto, que a la degeneración de la raza. Y eso es muy interesante porque entonces los estudios que han hecho investigadores como Alejandro Álvarez o Marta Cecilia Herrera o Javier Sáenz, Óscar Saldarriaga, van a mostrar que los manuales escolares, por ejemplo, jugaron un papel muy importante en legitimar esa idea de lo que sería la gente correcta, el ideal de ciudadano, ¿no? Y esas imágenes se traducen en niños y niñas blanco-mestizos, uniformados, bien peinados, que acuden juiciosamente a sus deberes religiosos, a sus deberes escolares. Igualmente se produce una idea de maestra y de maestro más cercano a un ser religioso, que se comporta en una condición de amor y de vocación a su oficio, pobre en recursos pero rico en dignidad. Y entonces la escuela se va convirtiendo en ese experimento de invención de un pueblo que no se parezca al pueblo. Y por eso es tan importante, digamos, cuando reflexionamos sobre el problema del racismo en Colombia, porque la historia de la escuela colombiana es también la historia del racismo, porque nuestras escuelas nacieron fundadas al menos en tres grandes tesis. Una, la idea de la superioridad racial, y la superioridad racial marcada claramente en la estratificación socioracial que heredamos de la colonia y que se reprodujo en prácticas, en modelos de disciplinamiento, en saberes escolares, en disposición arquitectónica de los centros escolares, en una infinidad de detalles que van mostrando
que una idea de una raza superior fue fundamental en la pedagogía moderna de nuestra escuela colombiana. Una segunda tesis tiene que ver con esa idea de la desconfianza hacia el pueblo, de que lo que proviene de lo popular no se puede considerar como algo importante ni valedero, y entonces la escuela tiene la función de borrar. Y algunos autores han hablado del blanqueamiento, que la escuela funciona como una máquina de blanqueamiento en donde el individuo deja atrás el lastre de los apellidos, el origen cultural que trae, y se convierte en un nuevo sujeto, que ahora tiene una condición moderna, ilustrada, civilizada, etcétera, etcétera. Y una tercera característica tiene que ver con la intransigencia religiosa, porque la escuela colombiana fue una escuela confesional a lo largo del siglo XX, y el discurso con el cual se evangeliza en la escuela de la Colombia las primeras décadas del siglo XX y también las décadas del 60 y 70, es un discurso que también racializa. Es un discurso que, por ejemplo, sataniza las culturas negras, produce una imagen distorsionada sobre la moralidad de la gente que vive en ciertos lugares y que habita poblaciones que son afrodescendientes, y también produce una imagen hereje del indígena, como un ser salvaje, que cree en dioses falsos, que no tiene espiritualidad. Entonces, el discurso religioso, que es un discurso escolarizado, tiene una responsabilidad muy fuerte en algunas de las formas de racismo que se instalaron en nuestro país y que están asociadas a prejuicios, por ejemplo, sobre las mujeres afrodescendientes, a prejuicios sobre las prácticas culturales que los pueblos indígenas tienen en zonas como el Amazonas o la Sierra Nevada, donde todavía perviven ciertas formas de espiritualidad que no tienen nada que ver con el catolicismo. Así que al hablar del racismo y la educación en Colombia, tenemos que pasar repaso por la historia de la escuela y reconocer que nuestra escuela se fundó en principios profundamente racistas y que la escuela además contribuyó a racializar las ideas, las personas, el arte, la literatura, y eso explica por qué muchos de los autores negros fueron invisibles para nuestro país durante todo el siglo XX, dejaron de existir sin que el país reconociera su talante, como Candelario Beso, como Jorge Artel, como Hercial Martán Góngora, como un montón de escritores que por su condición racial no fueron considerados artistas. Su obra literaria nunca tuvo un estatus importante. Igual pasó en el caso de sabedores indígenas y de tradiciones que por esta manera tan prejuiciosa y reducida de la cultura y de la sociedad, se consideró que no tenían un valor y que su presencia no enriquecía el proyecto de nación. Tuvimos que cerrar el siglo XX con un saldo bastante vergonzante en esta materia para reconocer que la grandeza de lo que somos como nación, si es que lo somos, tiene que ver con esa diversidad de formas de existencia, de pensamiento, de cosmovisión, y no al contrario como lo pensaron los ilustres de principios del siglo XX, con el hecho de tener una sola lengua y tener una sola idea de cultura o una sola manera de entender el mundo y la vida. Eso creo que es el planteamiento más importante para comprender la relación que existe entre el racismo y la educación en un caso como el colombiano. En el caso colombiano hay que reconocer siempre, y sobre todo en ámbitos como el académico y el político, que lo que hoy reconocemos como el fenómeno del racismo también ha logrado ser reconocido como tal gracias a la lucha de las organizaciones de comunidades negras y afrodescendientes. Nosotros tuvimos durante la mitad del siglo XX personajes como Manuel Zapata Olivella, Juan de Dios Mosquera, que aún está vivo, que pusieron un poco el tema en la mesa del debate político y que fueron importantes en el acontecimiento de la Constitución de 1991, porque era un país que no había reconocido, primero, la existencia de la herencia africana en distintos lugares del territorio, en la cultura del país, pero por otro lado tampoco reconocía el racismo como ese fenómeno de larga duración por el que hemos transitado. Así que la Constitución del 91, aunque reproduce otro hecho de racismo porque no reconoció en sentido estricto a las poblaciones negras y tuvo que hacerse una ley posterior a la Constitución del 91 para hacer tal reconocimiento. Sin embargo, el ambiente que se generó alrededor de la constituyente sí
produjo condiciones para que el país se enterara y sobre todo para que el país escuchara a organizaciones de comunidades negras y afrodescendientes que de manera muy valiente y muy inteligente salieron a las calles a protestar y por primera vez a nombrar de una manera muy concreta ese fenómeno que se conoce como el racismo estructural, que tiene que ver con esta larga historia de olvidos, invisibilidades y negación que se ha hecho de la africanía en el territorio colombiano, en el mundo de las culturas de nuestro país y en la experiencia cotidiana que nos define como uno de los países con la mayor riqueza cultural del continente.